Hola, hola, bienvenidos a este pan de vida, el pan que le da vida a nuestra alma, a nuestro interior. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí un día más, un miércoles más. Qué bendición seguir de pie, pero solo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que tenemos una oportunidad más para acercarnos a Él, para buscar de Él, para escuchar lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Te doy la bienvenida a este pan de vida. Ya 13, ya es día 13 de mayo. ¡Wow! Qué rápido se está yendo el tiempo, pero pues hay que aprovecharlo. Recuerdan que ya hablamos de eso, de cómo aprovechar nuestro tiempo, y eso solamente es en Cristo Jesús, haciendo y cumpliendo el propósito por el cual nacimos. Te doy la bienvenida en esta mañana y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él tome el control. Bueno, Él siempre tiene el control de todo, pero nos rendimos delante de Él para que se haga su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Así es de que vamos a darle la bienvenida. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú ya estás aquí, que habitas también en estas transmisiones en vivo. Porque la cuestión, el fin de estos en vivos, Señor, es para que tú te glorifiques a través de las redes sociales. A través de mi vida, Señor, usa mi vida, Espíritu Santo de Dios, para manifestar lo que tú quieres hablar a aquellos que estamos teniendo hambre y sed por tu presencia. Queremos encontrar la verdad y sabemos que solo la verdad está en ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, bajo tu voluntad, nos ponemos bajo la sombra del Altísimo, para que tú guardes también nuestra vida, Señor, y para que uses nuestra lengua para glorificarte. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos a ti todo el honor, la bienvenida y te damos la gloria. Amén. Bueno, hoy quiero que veamos este tema de, de ver la diferencia entre la convicción y la manipulación. Porque una cosa es que el Espíritu Santo nos dé convicción de que Él es la verdad, y otra cosa es que creamos lo que el hombre dice. Entonces, vamos a ver esto y vamos a comenzar esta enseñanza, así la titulé, diferencia entre convicción y manipulación. Porque mira, muchos creyentes, o muchos habíamos creído, que la obra del Espíritu Santo es con emociones intensas. Pensamos que si lloramos, o que si sentimos escalofríos, o que si fuimos movidos emocionalmente, creemos que necesariamente es Dios, que Dios nos habló, pero la Biblia nos enseña que la convicción del Espíritu Santo y la manipulación emocional no son lo mismo. La convicción del Espíritu Santo produce un verdadero arrepentimiento, y la manipulación emocional solo produce emociones pasajeras. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo en Juan 16:8. Vamos a ver este versículo. Vamos a ver qué dice. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, o sea, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 nos dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces, la palabra convencerá implica exponer la verdad del corazón delante de Dios. La convicción del Espíritu Santo no se enfoca principalmente en hacerte sentir mal emocionalmente, sino en mostrarte tu pecado a la luz de la santidad de Cristo. El Espíritu Santo no manipula emociones. Él ilumina el entendimiento para llevarnos a arrepentirnos, a ese arrepentimiento genuino. Entonces, las emociones no son lo que nos lleva a la convicción, sino el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. Entonces, el Espíritu Santo no manipula nuestras emociones. Él nos ilumina a través del entendimiento para llevarnos a ese arrepentimiento genuino. En Hechos 2:37, después de la predicación de Pedro al pueblo, ellos al oír esto, dice así, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Observa el orden bíblico. Primero vino la palabra de Dios proclamada fielmente por Pedro. Después vino la convicción de la gente. No fue música manipuladora, ni presión psicológica, ni técnicas humanas para provocar lágrimas. Fue la verdad de Cristo crucificado, confrontando el pecado del hombre. Así es que cuando alguien quiera mover tus emociones solamente, eso no es tener convicción. La manipulación emocional es, en cambio, buscar producir respuestas externas sin transformación interna. Recuerda que la convicción de pecado te lleva a un cambio interno, más la manipulación emocional solamente es un cambio externo y momentáneo. Solamente es mientras te dura la emoción. Y la convicción es un cambio total y radical de vida. Entonces, la manipulación puede usar culpa excesiva, miedo carnal, presión grupal o ambientes emocionales cargados para obtener decisiones rápidas. Pero una persona puede llorar y aún así no arrepentirse verdaderamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos lastima, aparentemente se arrepienten, vienen, te piden perdón, lloran y hacen y deshacen, y después de ahí vuelven a hacer lo mismo? Vuelven a dañarte, vuelven a ofenderte, vuelven a fallarte. Entonces, esa es manipulación emocional, no es arrepentimiento genuino. Cuando una persona se arrepiente de lo que hace, no vuelve a repetir, ni vuelve a lastimar, ni vuelve a ofender. Entonces, ese es el arrepentimiento verdaderamente. En Hebreos 12:17 nos dice que Esaú lloró profundamente por las consecuencias de su pecado, pero no hubo en él un corazón transformado. Judas sintió remordimiento cuando entregó a Jesús, pero no corrió a Cristo en arrepentimiento verdadero. La convicción del Espíritu Santo produce un fruto verdadero. Pablo nos explica en 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto está en 2 Corintios 7:10. Entonces, la tristeza según Dios no solo
te hace sentir culpable. Te lleva a Cristo, produce odio al pecado, hambre de santidad y deseo de obedecer a Dios. La manipulación emocional, por el contrario, puede producir culpa solamente temporal, pero no transformación. Lo que te acabo de decir, cuando alguien viene y se arrepiente aparentemente y lo vuelve a hacer, entonces eso no es arrepentimiento genuino. Porque mira, hace que las personas dependan de experiencias emocionales constantes en lugar de depender de la verdad eterna del Evangelio. Dios dejó establecido una ley, la cual debemos obedecer, pero es solamente tú puedes obedecer a Dios cuando has tenido un arrepentimiento genuino, cuando has cambiado el pecado por hacer la verdad, por hacer la ley de Cristo, cuando tienes hambre por ser santo, cuando tienes deseos de obedecer a Dios. Ahí es donde está el arrepentimiento genuino. Por eso es que debemos ser discernidores. No todo ambiente emocionalmente es espiritual. El Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo y exaltará la palabra de Dios, no las emociones humanas. Jesús dijo en Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdadera obra del Espíritu Santo produce santificación progresiva. Esto quiere decir que tú vas a tener ese deseo de santificarte y olvidarte del pecado. Eso es un constante, no es de un día para otro. Eso es que tú vas teniendo más hambre por esa santidad, por ese deseo de obedecer a Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo ya comenzó la obra en ti. Porque no se trata solamente de sentir algo en un momento de adoración o durante una prédica confrontativa. Se trata de una vida transformada que lucha contra el pecado, que ama la verdad y persevera en obediencia aun cuando las emociones desaparecen. Así que examinemos hoy nuestro corazón. ¿Tu vida espiritual depende de experiencias emocionales intensas? ¿Necesitas sentir algo extraordinario para creer que Dios está obrando? ¿O está siendo transformado diariamente por la verdad de Cristo? Estas preguntas tenemos que examinarlas en nuestro corazón. Si cuando tú escuchas hablar de Dios y lloras, y lloras, y lloras, tus emociones se están moviendo. Claro que se están moviendo, porque Dios puso las emociones en nosotros para poderlas expresar. Pero si al día siguiente se te acaba la emoción, eso solamente fue emoción. No fue una convicción de que el Espíritu Santo comenzó la obra en ti. Entonces, ¿qué estás sintiendo? ¿Estás sintiendo que estás siendo transformado diariamente por la verdad de Cristo? ¿O solamente estás sintiendo experiencias emocionales intensas? Porque hay personas que se quebrantan emocionalmente en la iglesia cuando escuchan la palabra de Dios, pero siguen viviendo en el mismo pecado. Lloran durante una predicación, pero nunca crucifican su orgullo, su inmoralidad, su amargura o su idolatría. Eso es necesariamente convicción del Espíritu Santo. La verdadera convicción siempre apunta al arrepentimiento genuino y a la obediencia en Cristo. Porque el Evangelio no necesita manipulación.
no necesita la manipulación humana para ser poderosa. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son suficientes para traer vida a los muertos espirituales. Donde hay manipulación emocional, muchas veces hay confianza en métodos humanos. Pero donde el Espíritu Santo obra verdaderamente, Cristo es exaltado y el pecador es humillado delante de la cruz. Así es, cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo vienen a ti, traen vida espiritual. Hablamos de vida espiritual porque cuando nosotros nacimos pecadores. Entonces todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos muertos espiritualmente, pero la palabra de Dios dice que su Espíritu Santo es suficiente para traer vida a los muertos espirituales. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a ti, te da la convicción del pecado y del arrepentimiento genuino. Cuando solamente son emociones que te mueven a través de lo que se está haciendo, de la predicación confrontativa, de que tú escuchas hablar de Jesús, de que tú escuchas de cómo Él fue crucificado por nuestros pecados, eso mueve emociones en nosotros. Pero si el Espíritu Santo viene y hace la obra en ti, tú vas a tener esa convicción y vas a querer arrepentirte de toda tu maldad, de todo tu pecado, y vas a querer entregar tu vida a Cristo y no vas a volver atrás. Y el Espíritu Santo va a comenzar la obra en ti, mientras que la manipulación emocional te va a dejar donde mismo. No va a haber un cambio, no va a haber una transformación, porque nosotros los humanos no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo para poder tener ese cambio radical en nuestras vidas. Así que en esta hora quiero terminar esta enseñanza con esto. Y quiero decirte, mira, que hoy es el tiempo para arrepentirnos. Para arrepentirnos de una fe basada solo en emociones pasajeras. Hay que pedirle al Señor, vamos a pedirle hoy al Señor discernimiento para distinguir entre el sentimiento religioso y la verdadera obra del Espíritu Santo. Que tu confianza no esté en lo que tú sientes, sino en la verdad inmutada de Cristo revelada en su palabra. Porque solamente Él nos puede ayudar. La obra del Espíritu Santo es la única que nos puede ayudar y nos puede transformar. Nosotros hemos sido criados en una religiosidad y Dios quiere que rompamos eso. Quiere que lo conozcamos con una relación íntima con Él, una relación personal. Es ahí donde nosotros conoceremos la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres y vamos a poder entender nuestro pecado, vamos a poder entender nuestras fallas y vamos a poder entender nuestra necesidad de Él. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Los tiempos están cambiando, los tiempos se están poniendo difíciles cada vez más. Es con urgencia estar instruidos por Dios y en Dios, porque dice que solamente Él cuida de sus hijos. Dice su palabra en el Salmo 91, que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerda que hemos estado hablando quiénes son creyentes y quiénes son hijos de Dios. Entonces hay una gran diferencia. Ser creación, todos somos creación de Dios. Pero una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es solamente ser creación. Y para poder llegar a ser a la familia de Dios, dice ahí
que tenemos que arrepentirnos, que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo y que tenemos que entregar nuestra vida a Él. Esa es la única manera. Dice que quien proclame su nombre será salvo. Entonces, ahí está la respuesta, en la diferencia que es una fe basada en arrepentimiento a través de la obra del Espíritu Santo o una religiosidad a través de la manipulación de nuestras emociones. Te dejo esta palabra, te dejo esta enseñanza para que tú reflexiones el día de hoy y decidas dónde tú quieres estar. Si quieres seguir en la religiosidad humana o quieres tener la convicción de lo que el Espíritu Santo quiere comenzar en ti. Recuerda que todos nacimos con un propósito y ese propósito solamente se va a cumplir cuando estemos dentro de la familia de Dios, en el redil de las ovejas de Cristo. Entonces, esta es la palabra y esta es la enseñanza del día de hoy. Que Dios te guarde y te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Yo te bendigo y nos vemos el próximo miércoles en este hermoso pan de vida, el pan que le da vida a nuestra alma. Que tengas una bonita término de semana y un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.